Bueno, qué privilegio tengo esta noche de exponer la palabra de Dios. Siempre que Dios me da esta honra y este honor, yo me siento muy agradecido con Dios. Y hoy estoy más agradecido con Dios de esta oportunidad. Y gracias a los pastores Alfaro, pastor Natán y Cristina, por confiar en nosotros como iglesia. Y se cumple lo que dice su palabra y que el pastor nos ha venido enseñando, que ellos se encargan de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Así que gracias, pastor, por este gran privilegio. Hoy quiero hablar acerca de un tema donde le voy a mostrar a usted, a la luz de la palabra, 3 escenarios. El primer escenario es acerca de un pueblo que había perdido toda esperanza. Un pueblo que estaba desesperanzado, sin esperanza. Pero Dios levantó a un hombre de Dios para que él les llevara una palabra de esperanza. Luego voy a pasar a hablar en otro escenario, y es acerca de un hombre ungido por Dios, pero que en una etapa de su vida estaba congojado, estaba entristecido, estaba bajo persecución, no podía dormir. Y cerraré hablando de otro escenario donde vamos a ver en su palabra otro varón de Dios que en sus primeros pasos su corazón estaba endurecido. Su corazón era de piedra, había maldad en su vida, pero Dios convirtió ese corazón de piedra en un corazón de carne y transformó su vida. El deseo de mi corazón es que usted hoy, al escuchar esta palabra, el Espíritu Santo a usted le identifique con alguno de estos escenarios y usted tome decisiones en su vida. Ese es el deseo de la palabra siempre. Por eso yo le voy a pedir ahí en su lugar que usted me ayude a mí a iniciar orando para que Dios sea el que hable y transmite el mensaje que tiene para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque hoy nos das el privilegio de tener la santa palabra de Dios en este precioso libro. Gracias por haberlo instruido. Gracias por haber, Señor, instruido y hablado a hombres rectos para que pudieran plasmar tu plan perfecto de salvación para nosotros, Señor. Te ruego que esta noche tu palabra nos bendiga. Te ruego que esta noche tu palabra traiga esperanza. Que esta noche tu palabra traiga fortaleza, traiga valor, traiga, Señor, transformación de nuestras vidas. Y que seamos todos nosotros tocados por medio de ella. En el nombre de Jesús, te bendecimos, Dios. Amén y amén. Le invito a que busque el libro de Ezequiel en el capítulo 37. Libro de Ezequiel, capítulo 37. Versículos 1 al 14. Y yo le voy a ir leyendo y usted lo va a poder leer en su Biblia y también tiene la oportunidad de verlo por medio de las pantallas. Y el capítulo 37 del libro de Ezequiel dice lo siguiente: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo alrededor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos secos y diles:
huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré entre vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, dijo Ezequiel. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Vamos a hacer una pausa. Veamos el contexto en el cual está escrito esto. El pueblo de Israel, su ciudad había sido desolada y ellos habían sido llevados al cautiverio hacia la ciudad de Babilonia. Eran cautivos y durante este periodo había un sacerdote que era profeta y su nombre era Ezequiel, del cual leímos. Ezequiel significa el Señor me fortalece, o el Señor es mi fortaleza. En el espíritu, Dios lleva a Ezequiel hacia un campo y lo hace ver el campo y le hace dar una vuelta alrededor del campo. Y usted y yo leímos que lo primero que vio Ezequiel es que habían huesos. Diga conmigo, muchos huesos. Y estaban muy secos. Así que habían muchos huesos muy secos. En este contexto, el Señor le está hablando, y lo vamos a ver en los capítulos próximos, al pueblo de Israel que está en cautiverio, porque ellos ya habían perdido toda esperanza. Más o menos tenían 10 años de estar en cautiverio en Babilonia. Podemos comparar al pueblo de Israel como estos huesos secos. Si usted y yo nos transportáramos y lográramos ver ese campo de huesos secos, veríamos que ahí no hay vida, porque ahí no hay cuerpos, no hay ni cadáveres, solo hay huesos muy secos y en abundancia. Cuando el Señor habla de esto, también nos está dando un mensaje a nosotros. El mensaje que el Señor nos está dando a nosotros es que usted y yo nos preguntemos en qué condición estamos. ¿Cómo está nuestra vida el día de hoy? Y muchos de ustedes y algunos de nosotros en alguna etapa de nuestra vida hemos estado sin esperanza. Y cuando estamos sin esperanza, cuando sobre un campo se ha tirado una palabra o un diagnóstico en contra de nosotros, trae desesperanza. Cuando alguien se queda sin trabajo, viene un diagnóstico y una palabra de desesperanza. Cuando perdemos un familiar, viene desesperanza. En alguna etapa usted se va a identificar algo que a usted le está provocando desesperanza. Usted está sin esperanza. Puedo estar yo en algún momento de mi vida sin esperanza. Pero Dios es fiel. Y Dios cuando dice algo, lo cumple. Y en los 3 escenarios que yo le voy a mostrar, Dios habla. Y lo que Él habla, Él cumple. Pero nosotros debemos hacer algo para que Él hable y cumpla. Y lo primero que hace Ezequiel, usted lo puede ver en el versículo 4 al 6. Dice, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Usted y yo, lo primero que debemos hacer es oír la palabra de Jehová.
usted debe oír la palabra de Jehová. Yo debo oír la palabra de Jehová. No es de otra manera. Cuando estamos en desesperanza, no tenemos que buscar en cualquier lado nuestra esperanza. Cuando estamos en problemados, la solución no viene de cualquier lado. Hay un consejo de Dios para su vida, pero usted debe oír. Ezequiel lo primero que hizo fue hacer lo que Dios le dijo. Dios le dijo, da una vuelta, reconoce el campo, ve sobre qué estás y escúchame las instrucciones que te doy. Dios te dice, ve tu problema, analízalo, estúdialo. Pero mientras estés analizando y estudiando tu problema, escucha mi palabra, que yo te voy a dar la instrucción. Y vino la palabra de instrucción sobre Ezequiel y le dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová, el Señor, a estos huesos. He aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones. Este es Dios hablando, présteme mucha atención. Este es Dios hablando. Y pondré tendones sobre vosotros. Y aquí está Ezequiel escuchando. Y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Versículo 7. Dice Ezequiel, ya no es Jehová. Profeticé pues como me fue mandado. Usted y yo podemos profetizar su palabra. Diga conmigo, su palabra, no mi palabra, no su palabra. Usted y yo debemos de profetizar su palabra. Lo que Él me diga, que yo diga, yo diré. Y se cumplirá porque Él la dijo primero. Entonces, cuando usted esté en el área de desesperanza, cuando usted esté en un tiempo donde ha sido proclamada una palabra en contra de usted, usted tiene que recordar este escenario. Porque sobre este escenario había sido tirada una palabra de muerte porque solo eran huesos. Pero en el tiempo, en este momento, se tiró una palabra de bendición sobre ella y dijo huesos. Diga conmigo, huesos. Miren qué importante esto. Si este fuera un campo y un valle de huesos y entendemos mal el mensaje de Dios, comenzaríamos a buscar qué hueso va con qué hueso. Y hay muchos huesos. Hay muchos. Si lo hacemos a nuestra forma y lo racionalizamos, medimos fémur con fémur. Este es del mismo tamaño, este es el mismo. Y comenzamos a buscar huesos con huesos. Y creemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y comenzamos a ordenar como rompecabezas los huesos. Dios no te dice eso, Dios no nos dice eso. Dios te dice, dile a los huesos lo que yo dije. Y los huesos comenzaron a unirse entre ellos. Así que si una pierna de una persona estaba aquí y la pierna estaba por allá, aquella pierna escuchó la voz de Dios que le decía que se uniera con esta pierna. Y si la cabeza estaba por allá, esa cabeza escuchó que se uniera con su cuerpo. Así comienza la bendición de Dios. Entonces, cuando usted esté en dificultad, cuando usted esté en problema, cuando usted esté en desesperanza, usted tiene que ver el problema y enfrentarlo y decir, aquí fue tirada una palabra de maldición sobre mi vida, pero ahora en el nombre de Jesús el Señor tira una palabra de bendición. Y donde habían huesos secos, donde habían huesos en desorden, el Espíritu Santo de Dios, miren lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Lo explica más adelante y lo vamos a leer. Cuando estaba escuchando la lluvia, escuché trueno. ¿Cuántos escucharon trueno? Yo dije, esto es de Dios. Siempre que llueve y vienen las reuniones, yo digo, ay Señor, ¿por qué llovió? Digo, no va a venir la gente, no va a venir por la lluvia.
Siempre, ay Señor, para la lluvia. Y usted sabe, uno la fe la pone en práctica. Y casi que uno dice, lluvia, detente. Y llueve. Pero hoy fue diferente para mi vida. Porque cuando comenzó a llover, comenzó a escucharse el trueno de Dios. Y cuando Ezequiel repitió la palabra de Dios, sonó un trueno en los cielos que provocó que el reino de Dios, el mundo espiritual, se activara sobre esa tierra, se activara sobre ese campo y provocó un milagro. Y los huesos secos comenzaron a sacar tendones. Y los huesos secos comenzaron a sacar carne. Y los huesos secos comenzaron a sacar pies. Y los huesos secos comenzaron a pararse sobre sus pies. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora preste atención a esto. Usted lo va a leer en su casa después. Y yo le voy a dar unos versículos. Creemos que ahí ya Dios hizo lo que iba a hacer. Y creemos que la bendición de Dios ahí se acabó. Estamos creyendo que Dios actúa de una manera lógica. Y sí actúa de una manera lógica, pero es su lógica, no mi lógica. Dios es lógico, yo soy el que a veces no soy lógico. Entonces cuando se forma el cuerpo, cuando tiene piel, cuando está formado y se para sobre sus pies, es cuando usted comienza a ver la materialización de su milagro. Es cuando usted comienza a ver que el milagro comienza a dar vida, pero aún no se ha perfeccionado. El milagro aún no se ha perfeccionado y podemos tomar una mala decisión porque ya hemos escuchado el consejo de Dios, pero muchas veces no hemos escuchado el consejo completo. Luego el Señor le dice, vamos un poquito más adelante, después que él profetizó en el versículo 9, y me dijo, voy a regresarme al 8, y miré y he aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Estaban formados los cuerpos, pero no había en ellos espíritu. Cuando usted comienza a ver su milagro y usted ve que se detiene el milagro y no sigue avanzando, entonces usted debe detenerse y escuchar nuevamente la voz de Dios, escuchar nuevamente el consejo de Dios. Y para que usted no me malinterprete, yo creo que Dios habla al oído. Yo creo en eso. Pero esta es la palabra de Dios también que habla a nuestro oído. Yo creo que Dios le habló a Moisés desde la zarza. Pero también creo que esta palabra poderosa, esta palabra perfecta, esta palabra que fue creada para bendecirnos, le habla a usted a su oído. Entonces, cuando el milagro aún no se ha materializado por completo, usted debe seguir escuchando la voz de Dios. Usted debe seguir leyendo la Biblia. Debe seguir leyendo su palabra y esperando el consejo oportuno. En el versículo 9 dice lo siguiente: y me dijo, vuelve el Señor a hablarle a Ezequiel, y me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Es el consejo de Dios que está escuchando Ezequiel. ¿Y él qué hace? Lo mismo que hizo en los versículos anteriores. ¿Qué hizo Ezequiel? Dijo, y profeticé, como me había mandado. Yo creo en el declarar. Creo en el profetizar. Pero creo en el declarar su palabra. Creo en el profetizar su palabra. El Señor le dice, ve y profetiza. Y Ezequiel le dijo, fui y profeticé. Y profetizó exactamente lo que él le dijo. Profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo.
Cuando usted ve el inicio de un milagro, es cuando usted debe estar más atento al consejo de Dios. Porque el enemigo va a querer confundirle. El enemigo va a poner voces para confundirle. Usted debe escuchar la voz de Dios y cumplir a cabalidad lo que Él le mande. Ahora yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿estamos haciendo eso cada vez que nuestra vida está en desesperanza? ¿Estamos haciendo eso cuando vamos al médico y nos dan un mal diagnóstico? ¿Estamos haciendo eso cuando venimos a un lugar y nos va mal? Cuando teníamos un buen trabajo y lo perdemos. Estamos haciendo eso. Estamos buscando la palabra de Dios primero. Aquí está siendo bien claro el Señor. El pueblo de Israel ya había perdido su esperanza. No había esperanza en ellos. Y es por eso que el Señor manda esta palabra a Ezequiel. Y es la palabra que le manda a usted. Es la palabra que nos manda a nosotros. De que cuando Él dice algo, lo cumple. Aunque usted lo vea imposible. Hay milagros, no hay milagro fácil ni milagro difícil. Pero decirle a los huesos, levántense, tomen cuerpo y que todavía sople espíritu y que formen un ejército en grande, ese es un milagro poderoso. Eso es lo que Dios hace con sus hijos, con los que le creemos. El pueblo de Israel necesitaba una voz que le dijera lo que Dios iba a hacer en su vida. Y esa es la voz que necesitamos usted y yo, escuchar la voz de Dios por medio de su palabra. Por eso yo siempre, cuando alguien está en problemado, yo le digo, vaya a la iglesia los domingos, vaya a la iglesia los miércoles, vaya al círculo de amistad los jueves. Si es joven, vaya los sábados al culto de jóvenes. Si hay una actividad especial en martes, vaya a esa actividad el martes. Si hay una actividad especial el lunes, vaya a esa actividad especial el lunes. Y dice la gente, ¿y qué día me va a quedar a mí? No, no esté pensando en usted, estén pensando en lo que Dios tiene para usted. La gente debe oír. Cuando yo le entregué mi vida a Cristo, jamás había leído la Biblia. Yo comencé a llenarme de fe cuando escuchaba a los pastores predicar su palabra. Cuando ellos leían su palabra, yo ni le entendía, pero un arpón era clavado en mi corazón. Una semilla era depositada en mi corazón. Y dice la Biblia, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando usted esté problemado, cuando usted esté sin esperanza, congréguese. Actuamos al revés. ¿Me desanimo? No vengo. ¿Me siento mal? No vengo. ¿Me hicieron mala cara? No vengo el miércoles. ¿Me hicieron doblemente mala cara? Pues no vengo el domingo. Me enfermé. Yo tengo un amigo que una vez se le enfermó un hijo y trajo al hijo enfermo a la iglesia. Entonces usted sabe, hay gente extremista y le dice, qué bárbaro, en vez de tenerlo descansando en la casa. Entonces mi amigo le dijo, sí, en la casa encuentra descanso, pero en la casa de Dios encuentra sanidad. Usted y yo, cuando venimos a la casa de Dios, si hay un área, usted sabe, yo sé, si hay un área que no está sana, si usted anduviera en saco, yo le diría, muévase el saco. Los que andan corbata, levántense la corbata. Hay algo, si usted hay algo que no está sanado todavía, si todavía su vida está en un valle de huesos secos, usted debe de congregarse, porque aquí usted va a ser sanado. Aquí usted va a ser sanado. Aquí nuestros pastores dan una palabra y un decreto de su santa palabra que te declara vida y vida en abundancia. Aquí cuando alguien le da una enfermedad de muerte, hay un decreto de muerte sobre tu vida, pero cuando venimos a los pies de Cristo hay un decreto de vida. Y esa es la esperanza que Ezequiel le dio a su pueblo. Esa es la esperanza que realmente Ezequiel no le dio a su pueblo. Esa es la esperanza que Dios le dio a su pueblo
y utilizó como mensajero a Ezequiel. Entonces, no levante su mano conmigo. ¿Cuántos están en desesperanza? ¿Cuántos su vida está cursando por el área de los huesos secos? Hay Ezequieles que le van a decir lo que Dios tiene para usted. Y si no hay Ezequieles que le digan lo que Dios tiene para usted, está su santa palabra que tiene el consejo oportuno. Eso es lo que Dios quiere para usted. Dios quiere que usted pase de muerte a vida, pase de tristeza a alegría, pase de cansancio a fuerza. Yo siempre acostumbro decir algo para que se rían. Y hoy dije que no lo iba a hacer, pero es difícil dominar esa área. Hoy cuando vine a la iglesia, saludé a unos amigos que quiero mucho. Y yo he aprendido técnicas de mi pastor. Entonces le digo, ¿cómo te veo? Y me dice, cansado. Entonces le digo, yo voy a orar para que Dios te dé las fuerzas como las de un búfalo, pero que sea un búfalo delgado. Porque una vez oré por un amigo para que Dios le diera fuerzas como las de un búfalo y se engordó y me echó la culpa. Entonces ahora cuando oro por la gente para que Dios le dé fuerzas como búfalo, yo le digo que le dé fuerzas como las de un búfalo delgado. Ya cumplí, se rieron. Escenario número 2. Sígame, porque aquí vamos a mover algunos versículos. Vaya hacia Salmos, vaya hacia el libro de Salmos, que esto se va a poner bonito. Libro de Salmos, capítulo 3, versículos 1 y 2. Este es David hablando y dice, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. ¿Lo leyeron? Cuando hablamos del rey David, hablamos de un hombre de guerra. Hablamos de un hombre fuerte. Hablamos de un hombre que tuvo retos más grandes que él y Dios le dio la victoria. Cuando hablamos de David, hablamos del rey David, el que conquistó lugares con su fuerza, porque Dios estaba con él. Pero cuando leemos este versículo, parece que estuviéramos hablando de otro David. Parece que estuviéramos hablando de un David primo de él. No tenía primo, debe haber tenido primo. Pero parece que estuviéramos hablando de otro David. De alguien que dice, muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que hablan mal de mí. Es alguien quejándose, pero a la vez es alguien que está agobiado. Es alguien que está ansioso. Es alguien que está preocupado. Y yo le puedo demostrar a usted que David estaba ansioso. Yo le puedo demostrar a usted a la luz de la palabra que David estaba angustiado. Cuando usted y yo nos angustiamos y nos estresamos y nos ponemos ansiosos, uno de los síntomas más comunes es el insomnio. Usted no duerme. A mí ya me ha pasado. Estoy preocupado y comienzo a pensar y digo yo, ya es noche, me voy a dormir, pero no me puedo dormir. Estoy ansioso, estoy preocupado y miro el reloj, son las 12 y sigo ansioso y miro el reloj y son las 1 y después son las 2, medio duermo y otra vez a las 5, 4 de la mañana estoy despierto. David, vamos a verlo. David estaba con insomnio, dice la Biblia, y se lo voy a demostrar. David es un hombre que estaba ansioso, estaba preocupado. En el contexto que David cuenta esto, es un tiempo donde su hijo Absalón estaba contra de él y estaba buscando cómo matarle. Y no solo eso, cuando la Biblia dice, muchos son los que se levantan contra mí, hace alusión al libro de Samuel, cuando el pueblo se rebeló. Cuando David dice, muchos son los que están contra mí, es que el pueblo se había rebelado en contra de él y deseaba matarlo. Y yo le voy a decir algo que no sale en la Biblia, pero que yo lo pongo en mi vida y veo que, y me imagino que David pudo haber pasado por esto.
David en ese momento, si yo fuera David, no lo dice la Biblia, si yo fuera David, yo en ese momento, mi preocupación, mi ansiedad y mi miedo me hubieran hecho olvidar las maravillas y la gloriosa mano de Dios sobre mi vida en el pasado. Cuando estamos tan emproblemados, nos olvidamos de lo que Dios hizo ayer. Es como el hermano Lombardo dijo: nunca mis hijos dejaron de comer y ellos pueden darle testimonio. Así dijo. Él está recordando las maravillas de Dios y la fidelidad de Dios en él. Y sus hijos dan testimonio y usted da testimonio. Pero a veces la ansiedad y la angustia es tan fuerte que no nos acordamos de eso. David no se acordó de eso. Y yo me imagino a Satanás rodeándolo. Y me imagino que le trajo a la memoria cuando Saúl, en el libro de Samuel, en el capítulo, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 33, es cuando Goliat del Filisteo está amenazando al pueblo de Israel y David se da cuenta. Y David va ante el rey Saúl y se ofrece para él pelear con Goliat. Y Saúl le dice: tú eres muy joven y Goliat es un hombre de guerra desde su juventud. Esas son las palabras de Satanás sobre nuestras vidas. Querés enfrentar las dificultades, pero Satanás te va a decir: sos joven, sos un pastor, no sabes de guerra. Y tu adversario es un hombre de guerra desde su juventud. Eso es lo que trae a memoria Satanás sobre nuestras vidas y nos hace olvidar aún más la gloriosa mano de Dios que nos ha sostenido. Voy a decir, no se lo voy a leer, se lo voy a decir y después nos volvemos a brincar a Salmos. En ese momento, Satanás está atacando la mente de David por medio de Saúl. Pero David le dice algo. Usted lo va a leer, yo lo voy a parafrasear. Yo me recuerdo que cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, usted tiene que traer a recuerdo lo que Dios ha hecho. Usted no le tiene que poner mente al diablo. David le dijo: yo me recuerdo que cuando yo era pastor de las ovejas de mi padre, aquí hubiera sido bueno el tambor y la bulla, vino el león y el oso y tomó una de mis ovejas. Entonces vine yo, dijo David, seguí al león, seguí al oso y lo herí y le quité de la boca a la oveja. Y ahí no termina la historia. Está herido el león y el oso, está más peligroso. Entonces David con fuerza dice: si yo lo hería y le quitaba de su boca y rescataba a la oveja, y si el león se levantaba y si el oso se levantaba contra mí, yo le tomaba de la boca. Diga, yo le tomaba de la boca y lo mataba. Hay que decir eso cuando tengamos un clavo. Yo me recuerdo de dónde me ha sacado el Señor. Usted recuerde de dónde viene. Y cuando venga un problema, usted diga: cuando venía el león y cuando venía el oso y quería robarme lo que era mío, lo seguía. Y después que lo seguía, lo hería y le quitaba lo que era mío. Y cuando le quitaba lo que era mío, seguía en pie de guerra. Agarraba al león y al oso de la trompa. Lo agarraba de la boca y lo mataba. Usted y yo tenemos el poder para agarrar al oso y al león y matarlo. Y no dejar que le roben lo que le pertenece por herencia.
Lo que Dios le heredó, ningún hombre se lo puede quitar. Ni huestes, ni principados. Nadie le puede quitar lo que Dios le dio. Lo que Dios me dio a mí, nadie me lo quita. Y si Dios me lo quita, sea bendecido su nombre. Dios dio, Dios quitó, Dios bendiga a mi Dios siempre. Y si Dios me dio algo y me lo quita, es porque me conviene. Pero aún así yo me paro firme, me paro con fuerza, me paro delante del enemigo, me paro delante del adversario. Esto no lo iba a decir, pero se me viene a la memoria. No son las personas. Porque cuando Jesús estaba en la mesa y Pedro lo tienta, diciéndole que no pase de él la copa, dice en la Biblia que Jesús reprendió a Pedro. Cuando uno reprende a alguien, uno espera que uno lo regañe a él. Entonces, voy a poner ejemplo a mi hermano Eric, que lo estimo. Si yo quisiera reprender a Eric, yo le diría: Eric, te reprendo. Eso acostumbramos a hacer. Eso es lo que acostumbramos a hacer nosotros. La palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Jesús dijo, reprendió a Pedro y dijo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo? Apártate de mí, Pedro. ¿Cuántos están prestando atención? Dijo, apártate de mí, Satanás. No era Pedro, era Satanás. Usted y yo tenemos guerra contra Satanás, no contra las personas. Si usted tiene un diagnóstico de cáncer sobre su vida, usted no tiene pleito contra ese cáncer, usted tiene pleito contra Satanás. Pero usted en el nombre de Jesús dice, te reprendo, Satanás. Porque miren, esto lo dice mi papá. Segunda cosa divertida que voy a decir. Mi papá tiene 75 años, pero está fuerte. Es como un búfalo delgado. Fuerte y delgado. Entonces cuando él va al seguro a traer su plata de su jubilación, los señores de la tercera edad acostumbran llegar muy temprano, pero muy temprano. Entonces él estaba llegando a las 6 de la mañana, pero ya había fila. Entonces él llegaba a las 5, pero había gente. Después llegaba a las 4 de la mañana y se encontró a 2. Entonces un día llegó a las 3 de la mañana y se encontró a 1. El señor, no sé, yo lo amo a mi papá, pero es extremista. Otra, cuando él va a retirar sus medicamentos al seguro, vitaminas, esto y el otro, entonces, usted sabe, los señores de la tercera edad son así como yo, hablan bastante, conversan, se relacionan. Entonces los señores le comienzan a meter plática y le dicen, ¿usted es diabético? Y él dice, no, yo soy Francisco Meléndez. Así debemos decirle al Satanás. Sí. Uno dice, esta es mi diabetes, esta es mi hipertensión, esta es mi enfermedad. No, no es su enfermedad, no es su diabetes, no es su hipertensión, no es su talón, su juanete. Uno debe de llamar a las cosas como son. Te reprendo, enfermedad, te vas fuera. Eso es predicar su palabra. Entonces David así hablaba. Ahora regrésese nuevamente al libro de Salmos. Regrésese nuevamente al libro de Salmos. Salmos capítulo 3. Salmos capítulo 3, el que estábamos leyendo. Leímos el 1 y el 2. Vamos a leer el 3. Estoy angustiado, estoy preocupado, estoy ansioso, no puedo dormir. El diablo me trae a la mente cosas negativas, pero miren lo que pasa en el 3. Y dice David, mas tú, Jehová, él reacciona. Él entra en sí. Él vuelve a tomar el Espíritu de Dios en su vida. Él recuerda el día que fue ungido como rey por el profeta. Y él dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza.
David ya no siguió quejándose, ni preocupándose, ni estando ansioso. Él dijo: Señor, tú eres escudo alrededor de mí. En ese tiempo el escudo tenía un significado muy fuerte, era protección, pero solo te protegía en cierto flanco, porque no podías ir con 4 escudos. Si tenías un escudo de frente, te protegía de las flechas que venían del frente, pero no te protegía de las flechas que venían de atrás. Si te cubrías hacia la derecha, dejabas desprotegido el lado izquierdo. Pero David dijo: Jesús, Jehová, tú eres escudo alrededor de mí. Aunque la flecha venga de frente, no me va a tocar. Aunque venga por mi espalda, no me va a tocar. Aunque venga por mi izquierda, no me va a tocar. Aunque venga por mi derecha, no me va a tocar. Porque Él es escudo alrededor de ustedes. Él es escudo alrededor nuestro. Ahí cambiamos la perspectiva. David dejó de ver el presente malo que tenía y recordó la gloria eterna que había experimentado de parte de Dios. Y no solo eso, él dijo: con mi voz clamé a Jehová. Se acordó que hay que clamar a Jehová cuando estamos mal. Se acordó que cuando estamos mal, llore, pero clame. Entristézcase, pero clame. Siéntase mal, no es malo, pero clame. Y cuando usted clama, Él le responde desde su monte santo. Cuando David dijo: Él me responde desde el monte santo, es porque en el monte santo estaba la presencia de Dios. Y siempre en la presencia de Dios está desde lo alto. Entonces, cuando usted clame a Dios, usted clame a los cielos y diga: mi socorro viene de Jehová, viene del monte alto. El socorro de Dios viene por aquí. No hay quien le impida. Si usted va a ser protegido, pueden interceder para que usted no reciba, pero cuando es de Dios no hay forma, porque viene desde arriba. Entonces David sabía quién era Dios. Él buscó al que le iba a dar la respuesta oportuna. No busque donde no va a encontrar. No toque la puerta donde no hay bendición. Toque la puerta de Dios. Busque la voz de Dios. Espere la respuesta de Dios. Clame a Dios. No, miren, esto parece muy repetitivo, pero estamos en problemas, y me incluyo, y a veces no clamamos a Dios. Estamos en dificultad y a veces no clamamos a Dios. Estamos con nuestro matrimonio en problemas y a veces no clamamos a Dios. Estamos en una crisis financiera y a veces no clamamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? La mayoría de las veces se nos olvida clamar a Dios. Debemos clamar a Dios. ¿Sabe por qué David tenía insomnio? Porque en el versículo 5 dice: yo me acosté y dormí. Quiere decir que antes se acostaba y no dormía. Y después dice: y desperté. ¿Saben por qué no dormía? Porque creía que si se dormía no iba a despertar. Porque Jehová me sustentaba. Dios te sustenta. Dios le sustenta a usted. No importa dónde, qué cueva esté usted escondido. Si usted duerme tranquilo en Jehová, Él le va a levantar al día siguiente. Él le va a hacer despertar, porque Él es el que le sustenta. Escenario número 3. Vamos adelantándonos. Escenario número 3. Este es un hombre que muchos de nosotros nos podemos identificar con él. Y su nombre es Saulo. Saulo era un hombre que conocía de Dios, pero no conocía a Dios. Saulo era un hombre que había leído de Dios, pero no tenía una relación personal con Dios. Saulo, que no se le olvide nunca este nombre. Saulo era un hombre instruido por los mejores maestros en la ley y en los profetas. Sabía de lo que Dios le había dicho al pueblo de Israel, pero él estaba muy aferrado a sus tradiciones. Él estaba aferrado mucho a sus costumbres. Él estaba aferrado mucho
al conocimiento de lo que a él le habían transmitido. Y eso impedía que él pudiera tener una relación personal con Dios. Entonces, en el libro de Hechos, en el capítulo 9, vamos a leer el versículo 1. Hechos capítulo 9, el versículo 1. Y dice lo siguiente: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Vamos a leer el 2. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿Qué respiraba Saulo? Amenazas y muertes en contra de quién? De los discípulos de quién. Entonces él respiraba amenazas y muerte en contra de Jesús. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Saulo pensaba que él estaba haciendo lo correcto. Él estaba defendiendo su fe. Eso es lo que estaba pasando con Pablo. Pablo estaba bien equivocado, pero él sostenía su error y su equivocación a tal punto que si encontraba un cristiano, lo asesinaban o llevaban cartas para apresarlo. Vaya al versículo 15. Y el Señor le dijo a Ananías, es esto, vamos a hablar un poquito de Ananías para terminar. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Unamos el versículo 1 con el 15. No cambia, pero ni de capítulo, es el mismo capítulo. Solo hay en distancia 14 versículos entre ellos dos. Y en el versículo 1, él es un perseguidor, él es un asesino de los discípulos. Él está en contra de Jesús. Y en el versículo 15, 14 versículos después, el Señor mismo dice: apartadme a este, porque es mi escogido. ¿Cómo puede Dios tomar un corazón de maldad y 14 versículos después decir: este es mi escogido? Él va a llevar mi palabra a los gentiles, Él va a llevar mi palabra a los reyes, Él va a llevar mi palabra por un montón de lugares. ¿Cómo es posible? ¿Sabe cómo es posible? Se lo voy a demostrar cómo es posible. Y es lo que usted y yo debemos de buscar con pasión, con fuerza y con anhelo de nuestro corazón. Dice en el versículo 3: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayó en tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Usted ha prestado atención que Saulo sabía quién le estaba hablando? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy. Pablo entendía del yo soy, pero le dijo: yo soy Jesús. Miren, en el Viejo Testamento, los judíos respetaban tanto el nombre de Dios que no lo mencionaban. Por eso, cuando en los evangelios usted va a distinguir que en algunos lugares se dice el reino de Dios y en otros se dice el reino de los cielos, es porque el que le estaba escribiendo a los judíos era judío y sabía que el nombre de Dios era respetado por ellos. Por eso decía el reino de los cielos, porque el nombre de Dios es santo y continúa siendo santo. Entonces Dios le habló en su idioma a Saulo y le dijo: yo soy Jesús. Le habló de la manera que él iba a entender.
Le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el agujón. Entonces él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. En ese mismo instante, Saulo, aún no Pablo, Saulo es llevado a la casa de Judas. Y estando en la casa de él, en otro lugar había un hombre que se llamaba Ananías y recibió un mensaje de Dios y le dijo que fuera donde estaba Saulo, que impusiera manos sobre él para que él volviera a ver y fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces Ananías le dijo al Señor, pero si es Saulo, ¿cómo voy a ir donde él si él es perseguidor de la iglesia? Lo primero que va a hacer es matarme. Bueno, Dios le dijo, ve o hazlo. Y Ananías obedeció y fue hasta donde Pablo. Y cuando encontró a Pablo, Pablo en visión también había visto el cumplimiento de esto. Y él esperaba a Ananías. Y llegó Ananías en el versículo 15, cuando él le dice a Ananías, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuándo le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Usted y yo necesitamos tener la revelación de Dios. Y la revelación de Dios está escrita en la Biblia. Pero solo va a ser revelada cuando el mismo Espíritu Santo de Dios nos regrese la vista. Entonces hay personas que dicen, tengo un corazón duro. Es cierto, pero Dios cambia los corazones duros. No hay corazón. Para mí, Pablo es uno de los mayores influenciadores en el Nuevo Testamento. Es una de las personas con mayor influencia en el Evangelio dentro del Nuevo Testamento. Y hasta el día de hoy se predican sus mensajes. Pablo era de corazón duro. Pablo era perseguidor. Pablo era perseguidor de la iglesia. Pablo respiraba maldad, respiraba persecución, respiraba matar a la iglesia. Pero cuando Pablo tuvo un encuentro con Dios, él supo que era Dios y escuchó la voz de Dios y él hizo lo que él le dijo. Él pudo haber dicho que lo llevaran a otro lado, pero él dijo, no, esta es la voz de Dios. Yo voy a hacer lo que él dice. Él fue obediente. Y Ananías también fue obediente. Y la obediencia de él permitió que Ananías impusiera sus manos sobre él y él recibiera vista y fuera lleno del Espíritu Santo. Si usted tiene dureza de corazón, oiga la voz de Dios y deje que Él le cambie un corazón de piedra por un corazón de carne. Y yo voy a terminar con una historia que me voy a tardar 1 minuto y medio, pero preste mucha atención. Yo conozco a un señor casi de 80 años. Él tenía un matrimonio muy bello, tenía una esposa bella. La señora ahora tiene más de 70 años y sigue siendo bella. Tenía hijos bellos, tenía un núcleo familiar bello, pero él no conocía de Dios. Como no conocía, y ella tampoco conocía de Dios. Como él no conocía de Dios, él no valoró eso precioso que tenía, que era su familia, su esposa, sus hijos. Y él decidió abandonar a su esposa.
Y aunque siempre aportó económicamente, esta es una historia real, aunque siempre aportó económicamente, sus hijos cuando se levantaban, no estaba el padre que les decía buenos días ni les daba un beso. Pero él no había valorado eso. Aunque él daba para el colegio, los alimentos y la cena navideña, cuando él abría sus ojos, no estaba su esposa al lado ni sus hijos al lado. Y él comenzó durante 25 años a tener otras relaciones y siempre le fue mal. 25 años. Y él decidió entregarle su vida a Jesús un día. Y cuando él entregó su vida a Jesús, él vio el valor de lo que había perdido. Entonces se encontró con su ex esposa. Ellos no se volvieron a unir, pero son amigos. Y él se encontró con su ex esposa y le dijo: qué lindo hubiera sido si hubiera conocido hace 25 años a Jesús, porque jamás te hubiera dejado, jamás hubiera dejado a mis hijos, jamás hubiera dejado mi hogar, jamás hubiera dejado mi casa. Y ella le respondió: si yo hubiera conocido a Jesús, tampoco yo te hubiera dejado ir. Yo hubiera peleado para que no te fueras, pero no tenía a Jesús. Entonces yo le voy a hacer una pregunta a usted. Nosotros no podemos cambiar el pasado. Ese hombre ochentón no puede cambiar su pasado, pero podemos cambiar nuestro futuro. Usted y yo podemos cambiar nuestro futuro, y el futuro se cambia en el presente. Entonces yo tengo una palabra para los matrimonios, aunque es para todos. El diablo te va a ayudar a que dejes a tu casa. Va a crear todas las condiciones para que abandones a tu familia. Si lo haces, nunca vas a poder cambiar eso. Tu mala decisión no vas a poder cambiarla nunca. Y mañana, como Dios es misericordioso, va a quitar las vendas de tus ojos. Y cuando Él quite las vendas de tus ojos, vas a ver lo que perdiste, pero ya va a ser muy tarde. Entonces yo quiero hacer un llamado a cada uno de ustedes. Y yo le voy a invitar que se ponga sobre sus pies.